unos límites. ¿Ya? El que va a estar hacia el craneal es el borde caudal de la mandíbula. Y vamos a tener otro borde que es el caudal. Ese sería el tendón del músculo esternocefálico. Y ahí tienen que estar seguros cuál es el músculo, porque se podría provocar en una carrera. ¿El músculo vivo va delimitado por el músculo brachiocefálico? No, porque es el esternocefálico. Por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos el límite ventral o distal, que sería la vena linfofacial. La lengua, la lengua, la vena linfofacial. ¿Ya? Se lo voy a mostrar acá. ¿Ya? Este es el triángulo vivo. ¿Ya? Y miren, por la parte caudal vamos a ver el tendón del músculo esternocefálico. A craneal vamos a ver el borde caudal de la mandíbula. A ventral o distal, ventral mejor dicho, vamos a ver lo que es la vena linfofacial. Y acá lo pueden notar que está mantenidito los bordes, miren, el tendón, la vena y el borde caudal de la mandíbula. ¿Y dónde tiene que llegar justamente? Para poder acceder a la fuerza muscular. ¿Ya? Entonces, que en el pelo, para todas las especies, no van a ser cartílagos como en la dije, van a ser huesos, son astas óseas, 9 astas óseas. Tenemos estas de acá, las primeras. Estas son las astas estiloioideas. Astas estiloioideas. ¿Ya? Y estas van a articular acá con el hueso temporal. Astas estiloioideas. Van a haber unas que están en el equino muy poco desarrolladas. Ya poco desarrolladas y se llaman epilioides. Y van a estar solamente ahí. Epilioides. Después vienen las ceratoioides. Después va a venir la basioides. Se va a encontrar así. Y por último van a ser las tiroides. Todas son pares a excepción del basioides. ¿Ya? Pero miren la imagen. ¿Qué será esto? ¿Lo quieren todo esto? ¿No? Vamos a avanzar una más bien. Acá, miren. El perro tenía los tiroides. El tiroides lo teníamos desarrollado en el equino, pero también lo tiene. Ceratoides también, basioides, tiroides. Pero acá hay otra estructura que lo tiene el equino y el bovino, pero el equino lo tiene mucho más desarrollado y se llama proceso lingual. Esto es el proceso lingual y pertenece al basioides. Proceso lingual. ¿Ya? Y cuando se saca o se tracciona la lengua del equino, hay que tener mucho cuidado con no tirar demasiado o no tirar muy atrás porque se puede fracturar este huesito. ¿Ya? Proceso lingual. Recuerden, muy desarrollado en el equino, ya que en el bovino es como muy puntido, es una punta mucho más chico. Y lo van a poder ver ahora en la imagen que va a ver. Ya, acá se nota, miren acá, el basilioides, y de ahí es donde nace este proceso lingual. Ahí está todo el resto de los acá tenemos una imagen ventral, y acá tenemos cierto el basilioides, y ahí se puede notar cómo sale este proceso lingual. ¿Dudas
de la laringe, acá. Acá tenemos ahora lo que es la tráquea. Recuerden que la tráquea es un tubo. Este tubo es como una manguera, tiene volumen, tiene un espacio, ¿cierto? Recuerden que los anillos traqueales, ¿cierto? Son cartilaginosos, van a estar unidos por lo que es músculo traqueal, van a tener una mucosa traqueal. Y este músculo en el perro era extraluminal. Eso quiere decir que estaba por fuera del lumen. ¿Ya? Por fuera, no por dentro. En las especies que vamos a ver ahora en adelante, que son el bovino, el equino y el porcino, bovino, equino, la mucosa traqueal es intraluminal. Intraluminal. En las tres especies que vamos a ver. ¿Ya? Y acá podemos ver también que al lado de la tráquea van a observar varias estructuras. Ya van a ir las cavidades comunes. También van a ir lo que son el lobago, pero también vamos a tener uno que tiene alta importancia en el equino, que es el nervio laringe recurrente. ¿Ya? Que cuando ese nervio se ve afectado, puede ocurrir lo que se denomina hemiplegia laringea, y eso perjudica bastante, sobre todo los animales que son deportistas, ¿ya? Los que son de carrera, porque les disminuye su capacidad para poder respirar, ¿cierto? Y generalmente de un lado y hasta el lado izquierdo, para poder acceder a lo que es la cápsula del acceso, para drenar, limpiar, retirar todo lo que es lo peligroso, lo mucopurulento, y después se cierra, se hace un lavado quirúrgico. Ahí puede ver cómo hay un acúmulo de pus. En este caso, cuando hay un acúmulo de esta manera, no es un absceso, pero sí hay que limpiar de alguna manera. Acá vemos lo que es la laringe, que aquí es donde llegamos la semana pasada, ¿cierto? Llegamos a la laringe, ¿ya? Laringe, vamos a tener que tiene el equino una epíglotis, ¿cierto? Que va a tener un vértice, va a tener bordes laterales, va a tener una base, pero a diferencia del perro, en la base de la epíglotis es donde va a estar el proceso cuneiforme. Entonces el cuneiforme, a diferencia del perro, en el perro pertenecía al aritenoides. En el equino, el cuneiforme pertenece a la base de la epíglotis, por lo tanto no la vamos a poder visualizar, no la podemos ver, pero pertenece entonces a la epíglotis y acá va a estar proceso cuneiforme. El aritenoides va a tener un proceso que es el corniculado, ¿cierto? O sea, proceso corniculado, eso permanece igual. Vamos a tener acá el tiroides con su cuerpo, sus dos láminas, y va a tener sus cuernos anteriores y cuernos posteriores. Los cuernos posteriores van a estar articulando con el cricoides, y los cuernos anteriores van a articular con las astas tiroideas del aparato ileus. ¿Ya? Acá tenemos lo que es el cricoides, el cual va a tener un arco ventral y una lámina dorsal. Y recuerden que el cricoides es el más caudal de los cartílagos laringeos. ¿Ya? El cricoides es el más craneal y todos son impares, a diferencia del aritenoides, que son dos, son más. ¿Ya? Lo que es la cavidad común y por arriba en el lobago. Y acá el esófago. Entonces son estructuras que están muy cercanas a la tráquea. ¿Ya? Ahí vemos la tráquea, sus anillos traqueales. Y acá podemos ver que el músculo, ¿cierto? Es intraluminal. El músculo traqueal intraluminal. Dentro de lo que es la luz o del lumen. Acá también se puede ver. Recuerden que el pelo se ubicaba fuera. ¿Ya? Acá podemos ver lo que es la canina traqueal, ¿cierto?
la bifurcación que va a derivar a las dos cuencas principales, y recuerden que esa carina traqueal se va a ubicar sobre el corazón. ¿Ya? Sobre el corazón. Ya va a estar ubicada cercano al mediastino medio. Bien. Acá tenemos lo que son los pulmones del equino. ¿Recuerdan cómo eran las cisuras pulmonares del canino? Eran muy marcadas, eran muy notorias, ¿cierto? La cisura es cuando se veía a que un lóbulo cayó otro cayó. ¿Ahora se puede ver eso? Ya, entonces, el equino no tiene cisuras pulmonares. ¿Ya? Eso es algo importante. El equino no tiene cisuras pulmonares. ¿Ya? Y vamos a ver el pulmón izquierdo, es más pequeño que el pulmón derecho. El pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos, un lóbulo craneal y un lóbulo caudal. El pulmón derecho va a tener tres lóbulos, un lóbulo craneal, un lóbulo caudal y un lóbulo accesorio, que lo vamos a ver por dentro. En la muestra la vamos a ver también. ¿Ya? Y miren acá, tenemos una losa torácica, y pueden recordar ustedes cuáles eran los límites que teníamos de la losa torácica, que había craneal, que había dorsal, que había a caudal, que eran nuestros límites. ¿No recuerdan un poquito? A caudal y diafragma. A caudal tenemos diafragma, muy bien. A craneal. ¿Qué tenemos aquí a craneal? ¿Qué son estas estructuras? Costillas. Las primeras costillas son el límite craneal. Límite dorsal, las vértebras torácicas y la ventral, el esternón. Entonces, los límites de la cavidad torácica sería a craneal, las primeras costillas, a caudal el diafragma, ¿cierto? Dorsalmente las vértebras torácicas, ventralmente el esternón y lateralmente, que nos faltaba, lateralmente va a estar la costilla. ¿Ya? Esos son los límites de la cavidad torácica. Vamos a tener lo que es una pleura visceral, ¿cierto? Que va a contactar la víscera de los pulmones. Vamos a tener una pleura parietal, que se denomina que la costal es la que va a referir la zona de las costillas, la mediastínica va a estar cubriendo la zona de lo que es el mediastino, y vamos a tener la diafragmática, que obviamente va a ir contactando el diafragma. Pero vamos a tener una gran diferencia con respecto a la otra especie, ya que la pleura del equino se denomina como fenestrada. ¿Ya? Eso es importante que lo noten. ¿Ya? La pleura del equino es fenestrada. ¿Eso qué quiere decir? Fenestrada. Por ejemplo, aquí voy a tener la placa, ahora el pulmón, voy a tener el pulmón, no puede ser tu pulmón, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver un pulmón y otro pulmón. ¿Ya? Y la pleura, y la pleura van a ir tanto por la parte parietal como por la parte visceral, ¿ya? Pero al ser penetradas, van a ser así. No van a ser de la forma como lo es la otra especie, ¿ya? Sino que va a ser penetrada. ¿Qué problema tiene ese? Que además de estar penetradas, se están comunicando, ¿ya? Si, por ejemplo, un problema, un perrito va, lo apuñala en un pulmón. El otro pulmón va a seguir funcionando, ¿cierto? No va a tener problema, va a colapsar solamente que está apuñalado porque perdió su presión negativa, ¿cierto? Acá en el equino es complejo. ¿Por qué? Porque si perfora uno, va a perforar, o sea, si perfora uno, a los minutos va a colapsar el otro, porque están comunicados por esta penetración. ¿Ya? Pero esa descontinuidad que tiene, ¿cómo? O sea, son mucho más pequeñas que las personas grandes para que ustedes lo notaran, que no es como continua, es como si fuera completado.
entiendes? Pero, Ah, pero pequeñito. pero es como más fina en esa parte donde se corta. Sí, Algo así. es más pequeñito. Ya. ¿Y qué lo De hecho, están comunicados también ambos y no hay pleura ocurriendo en todas partes. Entonces, miren, acá, por ejemplo, no hay pleura. ¿Ven ahí donde está lo que son la parte de la entrada de la bronquia? Ahí no hay pleura. Pero lo que es esta pleura de acá va a estar fenestrada. ¿Ya? Por lo tanto, van a estar comunicadas. Si colapsa una, la otra también va a colapsar a los minutos después. Entonces, una urgencia veterinaria cuando hay un problema de este tipo, ¿ya? Porque el paciente no va a poder respirar, ¿ya? Va a colapsar. Y en el caballo igual, ¿se forma la línea C? ¿La qué? La línea C. ¿Línea? Para verla en el eco. Sí, sí, pero lo que pasa es que en eco. Entonces, afectado con lo de la pleura, La fenestrada no, porque mientras haya presión negativa se va a ver de la misma forma, porque las fenestraciones son pequeñísimas, ¿ya? Son pequeñísimas, no se va a ver, va a haber presión negativa igual y todo. Mientras no haya una comunicación con el exterior, ahí se pierde la presión negativa, ¿ya? Si no, se vería todo igual, de la misma manera. Ya sea por la vez de la casa, está ese videito. Acá vemos la posición del diafragma ya en el momento de la inspiración y la expiración. ¿Ya? Este es el movimiento cuando respira, cuando inspira y cuando expira. ¿Ya? Ahí va a estar en distintas para derivar en lo que son estos bronquios principales, los bronquios secundarios, bronquiolos, alveolos, ¿cierto? Y las unidades básicas o más pequeñas del sistema respiratorio, que son los neumocitos, ¿cierto? Son los neumocitos. Uno encargado de lo que es la hematosis, ¿cierto? Y el otro que es encargado de producir líquidos importantes para evitar que estos pulmones se peguen. ¿Han visto alguna vez un globo cuando ya se usó, se deja de lado? Porque eso se pega, ¿cierto? Si no tuvieran estos neumocitos que crean este líquido de secreción surfactante, los pulmones se pegarían, ¿ya? Entonces, hay neumocitos encargados de la hematosis y neumocitos encargados de esta producción de sulfato. Ahí podrán ver en esta vista más ventral lo que es el lóbulo accesorio. Acá vamos a ver lo que es la cortadura cardíaca. La cortadura cardíaca en ambos pulmones. Y esa es la primera imagen que tenemos anteriormente. Y acá tenemos un diagrama de lo que son los pulmones. ¿Ya? Acá es como un árbol con ramas, con ramas muy pequeñas, ¿cierto? Todo lo conozco. La deltoides está más desarrollada en equinos. El proceso lingual es más bien. ¿Y cuál está menos desarrollada? Hay un huesito que está menos desarrollado de todos los demás. Por ahí sí que era más chiquito del cuerpo. El epigeides, ¿cierto? El epigeides está tan poco desarrollado que es un puntito chiquitito, ¿ya? ¿Y en qué se diferencia al del perro? El perro, ¿perdón? ¿Qué característica tienen los pulmones del equino? Que no tiene incisuras, ¿cierto? Entre un pulmón y otro. ¿Y en qué se diferencia al del perro? Ya, la cantidad de lóbulos, en el caso de... Perdón. Las pleuras. Ya, tienen penetración en las pleuras. ¿Dónde se ubica el cartílago cuneiforme del equino?
el epíglottis, ¿cierto? La base del epíglottis, por lo tanto no lo vamos a poder apreciar en la mano, ¿ya? Está más escondido. ¿Recuerdan dónde era el perro? En el cartílago aritenoides. Ahí estaba el proceso cúnico en el perro. El cartílago aritenoides era el que tenía los procesos cuneiformes en el perro. En el caso del equino, van a ver que solo está en la base del epíglottis. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho del equino? 3. ¿Y el del perro? 4. ¿Cuál es la función de la mucosa nasal? ¿Ya? ¿Sí? Aumentado, regular. ¿Cómo? Claro, calentar el aire. Súper. ¿Qué seno paranasal se comunica en equinos? Ahí está el triángulo de Ricord. Borde craneal. Bueno, el borde craneal va a ser el borde caudal de la escápula, o sea, de la mandíbula. ¿Ya? Ese es el límite craneal, el ángulo de la, o sea, el borde caudal de la mandíbula. Por caudal vamos a tener el perdón del músculo cefálico y por ventral la vena hipofacial. ¿Pero para qué sirve? Ahí van. Ya, lo relacionado con la fuerza gutural. Aquí es donde entonces vamos a abordar los sacos guturales de las fuerzas guturales. ¿Ya? Para el caso de limpieza, el sitio de abordaje para la fuerza gutural. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica de los collares del equino? Que son muy dilatados. Se dilatan mucho más que otras especies. Bien. ¿Esta parte cómo se llama? Ya, estos son los pilares musculares del diafragma y vamos a tener también un centro tendinoso, ¿cierto? La parte de acá del centro tendinoso, pilares musculares. Pero recuerden ustedes también que el diafragma va a separar la parte abdominal de la parte torácica, ¿cierto? Sin embargo, necesitamos que al menos 3 estructuras pasen desde el tórax hacia la cara. Esas estructuras van a ser la aorta, el esófago y también la vena cava caudal. Por lo tanto, vamos a tener como unos bolitos largos que se llaman hiatos. El hiato dorsal es el aórtico, el hiato medio es el esofágico y el hiato ventral es el cálico. Lo mismo en todas las especies, para todos es lo mismo. Hay otra cosa que se me olvidó decir, recuerden que la tráquea tiene 2 porciones, una porción cervical y una porción torácica. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente el diafragma con sus pilares musculares, ¿cierto? Y acá vamos a ver lo que es el centro tendinoso y los hiatos tienen nombre anteriores. Acá vamos a ver lo que son las estructuras mediastínicas y no mediastínicas. Recuerden que el mediastino es el espacio que hay entre un pulmón y el otro. Por lo tanto, ninguna estructura como el pulmón o alguna que esté dentro del pulmón puede ser mediastínica. Entre ellas los bronquios, ¿cierto? Los bronquiolos, los alveolos, los mismos pulmones. Y también tenemos lo que es el nervio frénico derecho y la vena cava caudal, porque se van a ir por la derecha. No se van a ir por el medio, van a ir por la derecha. Por lo tanto, esas estructuras no son mediastínicas. Si se le pregunta por estructuras mediastínicas, vamos a tener lo que es la tráquea, la carina traqueal, ¿cierto? Vamos a tener el pericardio y el corazón en el mediastino medio, y vamos a tener lo que es la vena cava craneal, la aorta y el nervio frénico izquierdo. Todas esas son estructuras mediastínicas, o sea que van a pasar por este mediastino, este espacio que hay entre los pulmones. ¿Ya? Acá vamos a tener lo que es el nervio frénico derecho e izquierdo.
Y ahora vamos a lo que son los senos paranasales. ¿Ya? Vamos a tener los senos paranasales, el frontal, el maxilar, el mular y la seno palatina. Pero entre el frontal y el maxilar vamos a tener una comunicación, ¿ya? Que se llama apertura frontomaxilar. Acá vamos a tener lo que es el seno frontal, el maxilar. Y en el seno maxilar va a haber un tabique que va a generar dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. ¿Ya? Ya vieron ya que por la apertura frontomaxilar hay comunicación del frontal al maxilar, pero esa comunicación va a la parte posterior, no a la anterior, sino que a la porción posterior del maxilar, y esa es una comunicación directa. También entre la parte anterior y posterior del maxilar, por arriba del tabique, también podrían comunicarse. Entonces están comunicadas tenemos comunicadas los senos paranasales de los equinos, ¿ya? Y recuerden que solamente debe haber aire. Si se acuerdan ustedes, la mucosa respiratoria es muy irrigada, ¿se acuerdan? Que una cosa característica que les mencionábamos, que la mucosa nasal es muy irrigada, ¿cierto? La mucosa de los senos maxilares es poco irrigada, muy poco irrigada. Por lo tanto, si tuviéramos una sinusitis, ¿los fármacos pueden llegar de buena manera a ese lugar? No puede llegar tan bien, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber ocasiones en las cuales, si hay una sinusitis, sobre todo de tipo bacteriana, que genere material purulento, vamos a tener que realizar un procedimiento que se llama trepanación, ¿ya? Y eso consiste en que hay que perforar el hueso nasal hasta llegar al, bueno, puede ser nasal o puede ser maxilar, hasta llegar al lugar donde está esta sinusitis, ¿ya? Sinusitis bacteriana, para poder hacer un flushing y empezar a limpiar la ¿ya? Ahí podemos ver, este es el seno frontal, este es el seno maxilar, que tiene después dos partes, una parte de lo que es craneal o caudal o anterior o posterior, ¿ya? Y quiero mostrarles un video donde se hace una preparación. Vamos a avanzar. Acá hay una limpieza también, hay cero partículas, ¿ya? Pero este es en el maxilar. Pero quiero mostrar el procedimiento que se hizo en lo que es en el frontal. ¿Ya? Los músculos masticatorios tenemos el músculo massétero, ¿cierto? O masseter. Los músculos temporales, que estaban tapados, ¿cierto? Por el músculo frontal. Los músculos pterigoides externo e interno, que son los mismos que el medial y el lateral. Y el músculo digástrico, siendo el músculo digástrico el único que difería en función, ¿cierto? Ya que todos los músculos, los cuatro primeros, son los que cierran la boca, ¿cierto? Por lo tanto, elevan la mandíbula y el músculo digástrico lo que va a hacer es deprimir la mandíbula, por lo tanto, el único que abre la boca, ¿ya? Ya, ahí se pueden apreciar, bueno, en el humano, pero tenemos aquí los músculos pterigoides, medial lateral o interno y externo, siempre los vamos a encontrar de la fosa pterigoidea, ¿cierto? Que está medial en la mandíbula, ¿correcto? Ajá, en esta zona, por lo tanto, no es un músculo que se vea por lateral, ya siempre lo vamos a ver más bien en la vista ventral o medial de la mandíbula, y el músculo digástrico va a ser el músculo que, si nosotros continuamos la mandíbula, vamos a poder apreciarlo de manera caudal, ¿ya? Ahí, el músculo digástrico. Ya, la cavidad bucal se va a separar en el vestíbulo oral. ¿Cuál va a ser el vestíbulo oral? Va a ser toda la superficie que va a quedar lateral a la arcada. Por lo tanto, por fuera de los dientes, fíjense acá, tenemos los dientes, la arcada cerrada, ¿cierto? Y todo ese espacio que va a quedar entre los labios, las mejillas y los dientes
va a ser el vestíbulo, ¿ya? Y vamos a tener un vestíbulo labial y un vestíbulo bucal. El vestíbulo labial va a ser entonces justo esta zona, levantando los labios, ¿cierto? Y el vestíbulo bucal va a ser un poquito más caudal, justamente entre los dientes y las mejillas, ¿ya? Ese espacio es el vestíbulo bucal. Ahora, la cavidad central de la boca va a ser todo lo que queda dentro de la arcada, o sea que, la arcada inferior, la arcada superior, ¿cierto? Que son los dientes, todo lo que queda adentro, por lo tanto, el paladar duro, ¿cierto? La lengua, son estructuras que están dentro de la cavidad central de la boca, ¿ya? Y la orofaringe, recordar que es el lugar donde comunica la cavidad oral con la faringe y que se encontraba ventral al paladar blando. ¿No? Ya, el paladar duro está formado por tres huesos. El hueso incisivo, siendo el huesito más rostral, ¿cierto? Luego vamos a tener el hueso maxilar y el hueso palatino, que en el caso del equino es bien chiquitito en esta parte caudal, ¿cierto? Ahora, esta lámina está de manera horizontal en del palatino, ya que el hueso palatino también tiene unas láminas que son verticales, ¿cierto? Se ven las crestas palatinas, se ve el diente de lobo, ¿cierto? Que es el primer premolar. Y lo mismo, ahí está lo que les explicaba el diente de lobo, que superior es más común, el inferior es menos común, pero puede estar, y en algunos caballitos van a verlo por un lado, por el otro no, puede tener uno arriba y uno abajo en diagonal, o viceversa, ¿ya? Muy desordenado. Aquí estamos dando la extracción del diente de lobo, así como el diente feo. Ya. La particularidad que tienen los dientes del equino es que como que se imaginan, ya como que tienen cavidades tanto por ventral, que va a ser la cavidad del diente, o la cavidad pulpar, que es el lugar donde llegan los nervios, ¿cierto? El nervio y la arteria que va a llegar a esta zona, saliva, a través de muchos conductos chiquititos hacia el piso de la cavidad oral, ¿ya? Por eso polistomática. La monostomática tenía solo un conducto por lado y ambos se abrían también en las cárpulas sublinguales junto con la mandíbula, ya en el caso del perro. Y las glándulas bucales dorsales y ventrales, que son más bien menores, son pequeñitas y no se pueden ver casi nunca los dos. De hecho, nunca. Ahí están las dos, ¿ya? La glándula cigomática no la tiene el caballo, la tenía el perrito. ¿Glándula cuál? La cigomática, que es una de las salivales menores. Entonces ahí se ven las bucales, ¿cierto? Las bucales dorsal ventral, la sublingual polistomática, la mandibular y la palatina. Ahí son todas las glándulas salivares, siendo las mayores la palatina y la mandibular, porque son las que más producen saliva. Y se puede apreciar el nervio facial, ¿cierto? Pasando sobre el macétero, eso lo vamos a ver después, pero se puede apreciar en la muestra, así que esta la vamos buscando solo para ventral. Y la glándula parótida, que siempre va a estar ventral al cartílago auricular o de la oreja. Y ahí se puede apreciar una vista ventral, se ve medio feita, pero esto es como la parte lateral, y ahí está el músculo macétero o macéter, y se puede apreciar la vena, la arteria y el ducto carotídeo ahí pasando por el borde del macéter. Ahí lo mismo. Aquí vienen, esa es la mandíbula, ¿cierto? Este es el macétero, y el ducto carotídeo, la vena y la arteria facial. Lo mismo. Conducto de la glándula mandibular. Ahí está la glándula mandibular con su conducto dirigiéndose directamente a las glándulas sublinguales. La glándula sublingual polistomática está en esta zona, por lo tanto desde ahí va a tirar pequeños conductos que van a ir todos a abrirse en la cavidad
están como llenos de puntitos, donde va saliendo la saliva en pequeñas cantidades. Ahí están esos puntitos. ¿Ya? No se notan mucho, pero ahí están esos puntitos donde sale la saliva de la glándula sublingual. Ya, la faringe, que ya la habíamos mencionado, ¿cierto? Y el esófago, que es el esófago, es una estructura muscular, ¿cierto? Que siempre se mantiene más bien de una misma forma y solamente se va a ir abriendo al momento que va pasando el alimento, ¿ya? A través de estos movimientos peristálticos del esófago. Bueno, es la continuación de lo que va a ser la laringofaringe, que era esa parte que estaba dorsal a la laringe, ¿cierto? Y eso entonces va a llevar el alimento hasta el estómago y vamos a pasar entonces entre el esófago y el estómago va a haber un esfínter de entrada, ¿cierto? Al estómago que se llama cardias. En el caso de los equinos es muy potente el cardias. Un caballo no vomita, ¿ya? Es por el potente cardias que tiene, y ya cuando el caballo vomita es porque el cardias está destruido. Las paredes del cardias prácticamente se destruyen y entonces ahí ya no hay nada que hacer con el caballo. Si vomita, generalmente se muere, ¿ya? Y creo que justo ahí, hasta ahí llegamos, ¿ya? La próxima semana vamos a avanzar desde esófago en adelante y vamos a ver también lo que es porcino, ya para la próxima semana. Para la cátedra 3 está esto también, ¿cierto? Para la cátedra 3 va a ser porcino, equino, y también que vamos a ver el mismo día del control, lo que es el cultivo de bovino. Y vamos a ver lo que es renal también, porque también entra renal en esta cátedra 3. ¿Ya? Menos materia sí, pero igual más complejo porque son las diferencias entre las tres especies. Y va a dejar la saliva entonces por dentro de la mejilla, que va a lanzar ahí la saliva a través del ducto parotídeo. Ahora, la diferencia es que el ducto parotídeo, recuerden que en el caso del perro iba por encima del macétero, en este caso rodea el macétero y va a acompañar a la vena y la arteria. Si se fijan acá, va la vena y la arteria facial, y por ahí va entonces el ducto parotídeo, acompañando a la vena y la arteria facial. ¿Ya? Siempre rodeando todo lo que es el músculo macetero. Glándula parótida. Y bueno, de forma rectangular. La glándula mandibular es más bien alargada. Recuerdan que en el perro era un circulito. Ya. Ahora es más bien alargada, se encuentra ventral y medial del ángulo mandibular. ¿Ya? La glándula mandibular va a llevar la saliva a través de un conducto mandibular y se va a abrir justo las carnículas sublinguales, que es la estructura que estábamos viendo delante bajo la lengua, ¿cierto? Y la glándula sublingual, que en el caso del equino tenía una porción monostomática y una polistomática, en el caso del equino está ausente. Eso es lo que acabábamos de ver, ¿cierto? La abertura faríngea de la tuba auditiva, por lo tanto ahí lo que estamos viendo es nasofaringe. Paladar blando, ventral paladar blando, vamos a tener la orofaringe, y ahí dice pliegue palatogloso, que es un pliegue que se crea entre el paladar blando y la lengua. Todo lo que es de lengua es gloso, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la raíz de la lengua. Ya. La orofaringe tiene dos límites. Uno que acabamos de mencionar, que es un pliegue palatogloso, y el otro va a ser el pliegue palatofaringe, que va a estar también entre el paladar y, bueno, toda la región faríngea, pero caudal. Y aquí nuevamente, fíjense acá, se puede apreciar el paladar blando, nasofaringe, orofaringe, y también se puede ver aquí los sacos culturales, ¿cierto? Que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿por dónde se va el alimento? Ingresa por la cavidad oral, llega a esta zona que es la orofaringe, y al momento de tragar, la epiglotis se va hacia caudal y el alimento va a pasar sobre toda esta estructura que acabamos de ver en el práctico, que es esto, laringe y tráquea, ¿cierto? Por lo tanto, el alimento se va a ir por dorsal, se va a ir por ese sitio hacia el esófago, ¿ya? Dorsal en la laringe. Ya, la lengua del equino es un órgano muscular, ¿cierto? Si se fijan, la forma de la lengua del equino es como una paleta, es como un cuadradito, ¿cierto? De esa forma. En el
caso del bovino es mucho más puntiaguda. Eso lo vamos a ver. Y igual que todas las lenguas, hay una gran cantidad de papilas con diferentes funciones cada una, y en diferentes sitios de la lengua es que vamos a encontrar estas papilas. Por ejemplo, las papilas filiformes, ¿ya? Son las que más bien se van a encontrar hacia el vértice, ¿ya? No tanto en la raíz. Pero hay dos papilas que se ven muy bonitas, que no sé si las notaron ahora, pero las vamos a volver a mirar la otra semana, que son las papilas circunvaladas, que el equino tiene dos. ¿Ya? Creo que hay una foto más adelante. Bueno, ahí vamos a ver la foto, pero, bueno, ahí se ve. Ahí están las papilas circunvaladas, también se llaman valladas, ¿ya? Las papilas foliadas son únicas del equino. Las tonsilas palatinas, ¿saben lo que son? Las amígdalas, ¿cierto? Perfecto. Hay un surco mediano en la lengua. Las papilas fungiformes, fíjense, se ubican más bien en esta zona, no en la raíz de la lengua, como lo son las papilas valladas y las foliadas, ¿cierto? Y las papilas filiformes, entonces van a ser las que están más bien hacia el vértice de la lengua. Profe, tengo una duda. ¿Las papilas filiformes son igual como las del gato, que son bien desarrolladas o no? No son iguales, pero las tienen. Tiene Ya, en el corazón, caso del gato, son muy desarrolladas, muy puntiagudas y hacen que se sienta áspera la lengua. En el caso del bovino, son casi semi desarrolladas, entonces igual se siente la lengua bien áspera. En el caso del equino, son poco desarrolladas, pero existen. ¿Ya? Pero son mecánicas. Sí. Y las que son un solo equino es solo la foliada. Las foliadas, sí, esas son las que solo tiene el equino. Ya, doctora. Gracias. Bueno, igual que todas las lenguas, ventralmente vamos a tener un frenillo lingual, ¿cierto? Fíjense que debajo de la lengua, ¿cierto? A donde está el frenillo lingual, vamos a poder apreciar esa estructura de ahí, que son las carúnculas sublinguales, ¿ya? ¿Cómo dice? Eso es. Carúnculas sublinguales. Sí, carúnculas sublinguales, que es el lugar por donde se abre el conducto mandibular. Hay una glándula mandibular que produce saliva, ¿cierto? Una de las glándulas salivares tiene un conducto mandibular y ese conducto se abre ahí uno cada lado. Y por ahí libera saliva. ¿No han sentido cómo que libera saliva debajo de la lengua? Carúnculas sublinguales. Bueno, aquí lo mismo, tenemos entonces la raíz de la lengua. Hacia la raíz de la lengua se pueden apreciar esas dos papilas circunvaladas o valladas. Las foliadas son estas que se van a encontrar a los lados, ¿ya? Y más bien en esta zona las filiformes y por aquí fungiformes. Y acá, con el 5, tenemos el vértice de la epíclosis, por lo tanto ahí tenemos el ingreso de la laringe, así que eso es de respiratorio. Ahí de nuevo se pueden ver las papilas circunvaladas. Ya. Los dientes del equino, fíjense que en esta zona vamos a tener los incisivos, vamos a tener caninos, pero los caninos son más bien de los machos, de las yeguas, me parece que son la yegua chilena. La yegua chilena tiene caninos y descubrimos porque en una muestra teníamos, en la otra teníamos una yegua árabe y tenía colmillo. Entonces ahí nos dimos cuenta que en algunas árabes tienen, pero bueno, es otro tema. En general, los machos tienen caninos y las hembras no, ¿ya? En general. Y entonces en esta zona vamos a tener los dientes premolares y luego los molares. Y este pequeño diente que tenemos acá es el diente de lobo. El diente de lobo corresponde al primer premolar, ¿ya? El primer premolar va a estar en esta zona y ese puede estar o puede no estar. ¿Cómo se llama? Primer premolar o diente de lobo. De lobo, sí, porque parece un diente de lobo, un diente común y corriente. Es como un colmillito chiquito.
Ya, el diente de lobo, mayoritariamente cuando está, va a estar hacia el hueso maxilar, ¿cierto? En la parte superior. Sin embargo, igual puede estar en la parte inferior, pero en mucha menor cantidad, y el mismo animal puede tenerlo en un lado y en el otro no, ¿ya? Ahí es muy al azar si es que lo tiene o no. Lo importante es que si lo tiene, en general molesta. Muchas veces este diente se saca, ya que en el momento de poner el freno, que es la estructura como metálica que se le pone a los caballitos, le choca ahí y les molesta, entonces al final no termina sacándose bien, ¿ya? Pero recuerden, diente de lobo es diferente al canino. El canino es el colmillo, el diente de lobo corresponde al primer premolar, ¿ya? Por lo tanto, estos grandes que están aquí son los segundos premolares, superior y inferior. Otra cosa, entre los dientes va a haber un espacio que está sin alvéolos dentales, por lo tanto sin dientes. Ese es el diastema y es el lugar que ocupamos para, por ejemplo, dar algún tipo de medicamento que sea de tipo oral, ¿cierto? O de repente sacamos la lengua por ahí para poder revisar la cavidad oral. Y si se fijan acá, tenemos el diente completo, con la parte que queda dentro, en este caso del hueso mandibular, que sería la raíz, ¿cierto? La raíz del diente siempre queda dentro del hueso y la corona va a ser lo que se asoma, ¿ya? Todo lo que queda afuera, lo que nosotros vemos en nuestros dientes, todo eso son las coronas de los dientes. Todas las raíces no las podemos ver a no ser que se salgan, ¿ya? Ahí también vamos a poder apreciar la depresión, que va a ser el alveolo dental, el lugar donde se inserta este diente. Y el cuello va a ser justo el lugar de transición entre la raíz y la corona. Y ahí lo mismo, recuerden, acá tenemos una radiografía que pueden apreciarse más o menos las piezas dentales, no se ven tanto, pero se ve cavidad nasal que como tiene mayoritariamente aire, se ve negra, ¿cierto? Se ven un poquito de los senos de las costas. Y aquí, bueno, ahí está la fórmula de los dientes, recuerden que es 2 por, ¿cierto? 2 por paréntesis. Incisivos, 3 arriba, 3 abajo. Caninos, 1 arriba, 1 abajo. En caso de que sea macho o lengua chilena. Premolares son 3 o 4, ¿cierto? Y 3. Porque generalmente, si hay diente de lobo, generalmente está arriba. Pero igual puede estar abajo. Ya es como más común. Es de la especie que tiene menos posibilidad de dilatar sus oleares, ¿ya? Acá vamos a tener lo que es el filtro y esto es lo que es el morro, ¿ya? Vamos a tener una característica que no tienen las otras especies, que la tiene el porcino, y la va a tener en esta zona de acá, en la zona de la cavidad nasal, ¿cierto? Vamos a tener el tabique nasal, y acá a esta altura de aquí va a tener una estructura que se llama hueso rostral, y lo utiliza por su hábito de osar. Cuando osan es cuando empiezan a escarbar en la tierra, ¿cierto? Con su nariz, ¿ya? Ese es el hábito de osar, ¿ya? Y aquí lo pueden ver, lo pueden ver también después en la maqueta. Esto de acá, ese poquitito chiquitito, es un hueso. Se llama hueso rostral propio de los chanchillos. La tienen otras especies, ¿ya? Podemos también ver que es parte de lo que es digestivo, que vamos a ver ya la otra semana. El chanchillo tiene muchas de estas palatinas, ¿ya? Muchas. Lo demás es exactamente igual. Ahora me voy a ir a lo que es la laringe, y aquí podemos ver dos diferencias con respecto a las otras especies, ¿no? No, son tres diferencias. Solamente en esta forma. Ya déjenme bajar un poco así. Que me queda muy alto. Entonces, ya. Lo primero que vamos a ver es, miren la epiglotis. La epiglotis es redonda, más que la del equino, más que la del bovino, ¿cierto? La del bovino ya era un poco pronunciada, ya, igual tenía un poco, pero no tenía un vértice, pero esta es completamente redondeada.
Entonces, esa es la epiglotis del chanchito. Otra diferencia que se la habíamos nombrado anteriormente es que no tiene procesos cuneiformes. Ya, no tiene. No hay cuneiforme ni en el aritenoides como la tenía el perro, ni tampoco en la base de la epiglotis como la tiene el caballo. Y acá viene la tercera diferencia, que es procesos corniculados dobles. Este es un proceso corniculado y este es el otro proceso corniculado. Entonces, el chanchito tiene procesos corniculados dobles. ¿Ya? Las otras estructuras son iguales a la de las otras especies. Va a tener ventrículo lateral, va a tener el pliegue vestibular también. El que no tiene esas dos estructuras es el bovino, solo el bovino. ¿Ya? Ahí van a ver las mismas estructuras, no hay diferencia. Con respecto a lo que es el aparatoioides, va a ser muy similar a la del canino. Acá pueden ver la del equino con su proceso lingual más desarrollado, el bovino con un proceso lingual bastante más pequeño, el perro no tiene proceso lingual, el chanchito tampoco tiene proceso lingual. ¿Ya? No lo tiene. Sí va a tener todas las astas que tienen todas las especies, pero sin proceso lingual. Con respecto a la tráquea, es igual a la estructura del bovino, va a tener un músculo intraluminal, o sea, va a ir por dentro del lumen. También va a tener lo que es un bronquio accesorio, ¿ya? O un tercer bronquio o un bronquio traqueal, igual que el bovino. Entonces van a ir la cavidad traqueal, los dos bronquios principales, y vamos a tener acá lo que es el bronquio traqueal. Acá vamos a ver lo que son los pulmones, ¿cierto? Tiene fisuras pulmonares, como la otra especie de equino. Y acá vamos a ver los dos bronquios principales, y ahí vemos el bronquio traqueal, que también pertenece al pulmón derecho, igual que el bovino, pero los lóbulos son iguales a los del perro, igualito al perro, ¿ya? Entonces vamos a tener en el lado izquierdo dos lóbulos, un lóbulo craneal con dos porciones, una porción craneal y caudal, un lóbulo caudal. En el pulmón derecho vamos a tener un lóbulo craneal, uno medio, uno caudal, y vamos a tener también uno accesorio por dentro. ¿Ya? El único que se divide acá es el craneal derecho, perdón, el craneal izquierdo. Recuerden que en el bovino, en los que se dividían, eran los dos craneales derechos. En el equino, ¿se dividía alguno? Ninguno. ¿Ya? Después, cuando vamos al práctico, en la pizarra tengo anotado, por ejemplo, los pulmones de cada una de las especies. ¿Ya? Para que aprovechen tomar una foto y ahí ustedes se lo guardan para ustedes. ¿Ya? ¿En accesorio? ¿Accesorio? Todas las especies tienen accesorio. Todas. Ya. ¿Cómo se lo voy a ver? Es igual que el bovino. ¿Cosa? La pleura. La pleura, igual que el bovino, el único que tiene distinta la pleura es el equino. Es el único. Los demás tienen todos los cuerpos igual que el perro. Una pleura continua, independiente de un pulmón y otro. Ya la única que está comunicada y diferenciada es el equino. ¿Ya? Los demás es todo igual. Por eso no es más igual que el otro, porque son iguales. ¿Ya? Ya dos. Y yo justo a la pregunta. ¿Todavía no dice ninguna? No, no quiero hacer ninguna. Ya. ¿Cuáles son las características entonces de los roedores de los cerdos? Muy poco de la... Ya, muy poco dilatables, sí. Pero, ya, súper bien. ¿Cuántos bronquios posee el cerdo? Sí. 3. ¿Igual que qué? Que el bovino. Bien. ¿Qué estructura no posee en el aparato lingual, al igual que el perro? Proceso lingual. Proceso lingual del basiloides. Bien. Dos características propias de cerdo laringe, por ejemplo, el epiglotis. Es muy redondeado, muy
redonda. Y Ay, se me olvidó no decirle eso. Ya, miren, chiquillos. En el tiroides, ¿ya? No tiene cuernos posteriores. ¿Ya? El tiroides, ¿se acuerdan que son las láminas con el cuerpo? El chanchito no tiene cuernos posteriores, solo tiene sus cuernos anteriores. ¿Ya? Eso. Se va a unir solamente por ligamentos al cricoides. ¿Ya? A diferencia de la otra especie que se une por estos cartílagos más ligamentos, acá se une solo por ligamentos. ¿Ya? y ahí tienen una del epiglotis, una del cartílago tiroides, pero hay otra más. ¿Recuerdan? Tiene proceso corticulado con dobles. Bien. ¿Y qué característica tiene esta líquida nasal del cerdo?